Perú en un momento crítico de su historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan Isaac Risco, analista político y periodista, fue corresponsal de Deutsche Welle Agentur, de la Deutsche Presse Agentur, corrijo, para América Latina y el Caribe. En 2021 cubrió las elecciones presidenciales en Perú como enviado de Deutsche Welle. Diego Salazar Morales, profesor asistente en políticas públicas y administración en la Ulster University en Reino Unido, doctor en administración pública por el King's College London y doctor de ciencia política por Herting School aquí en Berlín. Bienvenido. Y Jorge Vicente Paladín es profesor de la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Simón Bolívar y máster de Ciencias Políticas de la Flaxo, doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Bremen. Decenas de muertos en protestas antigubernamentales, también posturas irreconciliables en el poder político, el país en vilo. ¿Le suena a usted conocida esta historia? Escríbanos un email a fondo@dw.com o participe también en esta publicación de YouTube de nuestro debate de hoy. Comenzamos en honor al tiempo y comienzo con mi colega periodista Isaac Risco. Isaac, violencia, represión, 5 semanas de convulsión en las calles, más de 40 muertos. Y un récord también para el gobierno bastante joven de Dina Boluarte. Aquí la pregunta, ¿por qué vemos en plena democracia este nivel de violencia estatal? Pues yo creo que es aparentemente porque es una decisión política ejecutiva. Todo apunta, todos los indicios que vemos, todas las denuncias que vemos, todas las imágenes que vemos apunta a que el Ejecutivo ha decidido reprimir estas protestas y reprimir de esa forma, ¿no? Siendo un uso desproporcionado de la fuerza y usando incluso armas letales. Yo creo que todo parece indicar eso, no hay otros indicios que me hagan pensar otra cosa. ¿Y sabes que es solo violencia estatal? Sin embargo, te lo pregunto también por los hechos de Puno en las últimas 24 horas, una comisaría y una sede del Poder Judicial, violencia que desvirtúa las demandas legítimas de la calle. Sin duda también hay violencia de otros grupos, ¿no? Hay eso, policías agredidos, hay un policía muerto, agresiones contra las instituciones del Estado. Se está un poco normalizando la idea esa de que la protesta puede vandalizar instituciones públicas o esos edificios públicos. Eso está pasando sin duda. No creo que sea mayoritario, creo que el problema fundamental es la respuesta desproporcionada del Estado. Estamos hablando muy bien de 42 muertos, según la Defensoría 48, según otras fuentes, observaciones de derechos humanos en el Perú. Y la pregunta para ti, Diego, nuestros expertos en políticas públicas, ¿qué nos dice una democracia cuando invocar el orden público significa necesariamente aceptar que van a haber muertos o que van a haber mutilados? ¿Cómo acaso no hace falta abordar toda esta situación desde un paradigma distinto, desde la política pública? En general, yo creo que lo que estamos viviendo en el Perú, a raíz de lo que ha dicho Isaac, y voy a avanzar un paso más adelante, es un tipo de regresión autoritaria desde la salida del presidente Castillo. Y es que claramente estamos nosotros viendo un régimen aliado cívico-militar con rasgos autoritarios que activamente niega el derecho a la protesta. Se han suspendido garantías constitucionales en varias regiones del Perú. Hay una negación directa de los derechos civiles y políticos de la población y además una estigmatización activa de la población que está protestando actualmente, ¿no? Claramente eso no son elementos de una democracia liberal, eso no son elementos, digamos, de una democracia sana. Estamos viviendo una regresión muy grande en el Perú y esto debido a que pues, eso no es son nuevo. muchos años. Está pasando, ¿no? ahora con especial, con especial violencia. ¿Por qué está pasando esto ahora? Bueno, digamos, no es nuevo, ha pasado ya anteriormente. Lo que pasa es que tenemos nosotros un legado de violencia en cómo anteriormente en la Guerra Civil del Perú las Fuerzas Armadas y el Estado ha hecho esta respuesta. Y cada vez que nosotros tenemos este tipo de protestas, se responde pues de forma muy violenta. En el año 2009 también, no me dejarán mentir, ha habido una matanza de 35 peruanos en la masacre de Bagua y ahora estamos asistiendo a algo, digamos, similar. Violencia con antecedentes históricos, dice Diego. Le pregunto ahora al abogado, ahora mismo hay mucho temor por lo que pasa en Lima, la toma de Lima se ha anunciado también en la prensa peruana. ¿Qué nos dice la experiencia cuando hablamos de la violencia estatal hacia los manifestantes, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia cuando pensamos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador o en Chile, por ejemplo, o Colombia? Los estados se desbordan en ese sentido, pero el Perú tiene sus propias características. Yo creo que la característica peruana tiene que ver mucho con el diseño constitucional y ese entrampamiento que genera la Constitución genera una especie de legalidad autoritaria, que significa que el fujimorismo se exprese a través de un Estado autoritario, y en ese sentido hay unas características muy similares con los 20, 30 años del uribismo en Colombia. Es decir, una presencia hegemónica del fujimorismo, un Estado que se expresa de forma autoritaria
y por supuesto también derechos humanos. Creo que la sociedad peruana está entrampada en esa constitución que material y formalmente tiene, insisto, Pero características de estamos hablando de legalidad la autoritaria. violencia que emplean los estados para aplacar una protesta que puede ser legítima o no legítima. Más allá de eso, ¿eso es un problema de las democracias liberales? ¿Es privativo acaso de las democracias latinoamericanas? Lo pregunto porque acá en Alemania está ese mismo debate con un desalojo que hubo hace poco en Lutzow. Que las democracias liberales tienen también ese germen del el Estado autoritario, el germen del enano fascista dentro de ellas. Lo importante es cómo contener a ese fascismo que está posiblemente se puede desbordar. Y en el caso peruano, ese fascismo se podría desbordar desde su propio diseño constitucional y se expresa hacia arriba en la forma en cómo se entrampa la política y hacia abajo en formas en cómo se reprime violentamente al pueblo. ¿Quieres agregar algo? Yo quería, sí, a ver, o sea, creo que el problema de Perú no es el autoritarismo, una de deriva autoritaria, sino la ingobernabilidad. Obviamente estamos hablando de una represión violenta y desproporcionada de, lo que, de las protestas, pero no creo que el problema central de Perú en estos últimos 20 años sea un autoritarismo fujimorista, ¿no? Es simplemente la ingobernabilidad. Es un país que está sumido en el caos y se ve en crisis continuas porque se ha roto el sistema político, no hay una representatividad real. Pero la pregunta es por qué siempre se recurre a la represión brutal Eso de lo los decía agentes del Diego, Estado. también es un poco lamentablemente tradición en Perú y posiblemente en América Latina, ¿no? Hay 300 personas detenidas, esta es una pregunta para todos, respuesta corta porque tenemos un montón para hablar. 300 personas detenidas a lo menos. Hay quejas muy amplias contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Perú. Hablemos del Poder Judicial. ¿Puede el Poder Judicial ofrecerle a los detenidos, a los presos, un debido proceso? ¿Abogado? Con una legalidad autoritaria es muy difícil garantizar el debido proceso. Y esa legalidad autoritaria tiene que ver primero con el etiquetamiento que se le da a la protesta social, es decir, calificándola de terrorista. Esa es una primera condición para ir a un segundo paso, que es la represión. El Estatuto Antiterrorista Peruano es un verdadero régimen de terror. La ley 25475, promulgada por el gobierno de Fujimori, precede a la propia Constitución. Yo no creo ni siquiera que la Constitución es la que parió el régimen antiterrorista. Estamos hablando de sino la al ley revés. de 1981. La ley de Creada- 1992, la ley antiterrorista vigente en el Fue Perú. del 92, perfecto. Y por eso no se está aplicando a los manifestantes, obviamente está estigmatizando a los manifestantes y desde el poder, desde las instituciones públicas se está estigmatizando a los manifestantes, Pero llamándoles facilita su terroristas. estigmatización y su Sí, apresamiento. sin Ha habido duda, un sin duda, pero apresamiento no de estamos líderes hablando sociales. no estamos porque hablando tienen de manuales una de Marx, dictadura que libros de está Marx. saliendo a la Nosotros calle estaremos a detenidos reprimir por como ha eso, ¿verdad? ocurrido en Chile o en Argentina. No está pasando eso. ¿No está pasando eso? O sea, ¿Por qué, Isaac? ¿Por qué no está pasando O eso? sea, es que creo que no hay una respuesta, obviamente, violenta y absolutamente desproporcionada al Estado. Pero no estamos, al menos todavía, o así por decirlo generosamente, en un régimen autoritario que de repente está persiguiendo a opositores. No, ¿Cuántos están muertos más, intentando, cuántos detenidos más están tienen que haber intentando, para llegar a están ese punto? intentando. No, no Los se trata líderes de números, sociales que han sido apresados. se trata de números, no se trata de números, sino se trata de este es un Estado que no controla ni siquiera ese Estado. ¿No? Este gobierno está absolutamente solo, casi no tiene casi apoyos tampoco suficientes para gobernar, ¿no? Diego, haz tu punto, por favor. No, claro, de acuerdo con parte de lo que has dicho, pero hay líderes sociales que han sido apresados recientemente, sin duda. Que no tienen, han sido acusados por tener manuales, libros de marxismo en su casa. Estamos viviendo no solamente de parte de la policía o del Poder Judicial, sino también hay una comprensión muy atroz de lo que es la violencia social. Se le vincula directamente con terrorismo y cualquier persona que vaya a protestar o expresar una opinión diferente es catalogada inmediatamente así. Entonces, eso no es sano para una O democracia. sea, tú dices contra las instituciones del Estado.